La impactante historia de cómo se reveló el juicio de Yahvé sobre los dioses de Egipto. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. Las estrellas titilaban, ajenas al destino que aguardaba al pueblo. Una brisa helada soplaba con un susurro profundo, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. En medio de la oscuridad, un hombre se encontraba a solas, en un desierto polvoriento, con su pecho oprimido por una revelación aterradora. Moisés, la figura clave, sentía el peso de una misión que lo desbordaba. Sus ojos, llenos de dudas y un vacío inexplicable, miraban hacia el horizonte. Las tierras de Egipto se extendían ante él, un sitio de opresión y adoración a dioses hechos por manos humanas. La majestuosidad de los templos contrastaba con el sufrimiento del pueblo esclavo, un dolor tan palpable que casi podía tocarse. La importancia de su llamado era abrumadora. Un Dios podía cambiarlo todo. Mientras la luna llenaba el cielo, Moisés comenzó a vislumbrar visiones inquietantes. Un cuervo graznó en la penumbra, y en su corazón sintió un escalofrío. Estaba recibiendo un mensaje, un juicio inminente. ¿Qué significaba todo esto? Un eco de palabras resonó en su mente, como un tambor lejano: las aguas se volverán sangre. Plagas asolarán la tierra. Pero, a pesar de la certeza de la voz, había un velo de confusión en su pecho. La historia de su gente estaba a punto de cambiar, un nuevo comienzo o una condena. ¿Qué destino les aguardaba? De repente, un trueno retumbó en la distancia. Un signo. Moisés titubeó, sus manos temblaban. ¿Era Yahvé hablándole, o simplemente la tormenta? El miedo se apoderó de él, como un puñal helado atravesando su ser. Sus pensamientos se desvanecieron en un mar de incertidumbre, mientras símbolos antiguos danzaban en su mente. La noche lo envolvía, y cada sombra parecía retarlo. Los murmullos de un pueblo oprimido flotaban en el aire, la desesperación y la esperanza se entrelazaban. El destino de Egipto y de su gente estaba en sus manos. La fatiga y la lucha por la libertad pasaban por sus venas. Pero, ¿qué podría lograr un hombre contra reyes y dioses? Con el corazón palpitando, Moisés dio un paso adelante. Sabía que un camino lleno de peligros se extendía por delante, pero el eco de su misión era claro. El juicio estaba por comenzar. Y mientras su mirada se perdía en la oscuridad, una imagen se le presentó, la figura de un dios egipcio, gigante y temible, aplastado bajo un poder divino. Entonces, en un instante que pareció congelarse, un silencio profundo se apoderó del desierto. Era un momento de expectativa indescriptible. Lo que Moisés presenció y sintió en aquella noche oscura lo marcaría para siempre. Podría llevar a su pueblo hacia la libertad, o caería derrotado en la lucha. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale me gusta al video, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Moisés, con el corazón latiendo desbocado, sintió el peso del universo completo presionando sobre sus hombros. La imagen del Dios aplastado ahora se desvanecía, pero su presencia permanecía, como un eco en la caverna de su mente. Cada destello de luz que iluminaba el cielo parecía ser un recordatorio de la grandeza del poder que lo sostenía, pero también un aviso del caos que estaba por desatarse. El temor reverencial lo envolvía, y con él, una pregunta ancestral surgía con fuerza: ¿estaba preparado para enfrentar la ira de los dioses? Las noches en el desierto eran frías, pero el sudor empapaba la frente de Moisés. A su alrededor, la vastedad del desierto parecía susurrar secretos olvidados, voces que hablaban desde tiempos de antaño.
El viento arrastraba sus palabras, como si la tierra misma le hablara, instándolo a seguir adelante. Ve a Egipto, susurraban las sombras. Libera a tu pueblo. Pero, ¿cómo podía confiar en sí mismo cuando la duda le carcomía el alma? Sin embargo, una chispa de determinación se encendió en su interior. Moisés sabía que su vida, marcada por la alienación y el exilio, le había dado una nueva perspectiva de la angustia de su pueblo. El clamor de los oprimidos resonaba en su corazón, y no podía dar la espalda a su destino. Con su bastón en la mano, sintió que se convertía en un conductor de la voluntad divina. Era un instrumento, una voz en la tiniebla que clamaba por justicia y libertad, y así, con la luna como testigo, comenzó su camino hacia la gran ciudad de los Ptolomeos. Su corazón se llenó de la esperanza que lleva un líder al frente de sus tropas, pero también de la carga que siente un profeta ante la inminencia del juicio. Las visiones de su gente, de mujeres y hombres fatigados que habían sido despojados de su dignidad, lo guiaron en el trayecto. Su andar, aunque sólido, estaba marcado por la incertidumbre de los retos que enfrentaría ante el faraón y sus dioses. En su mente, la escena del Egipto que conocía se agolpaba con el del pueblo clamando por un salvador. Las imágenes de la opulencia de los templos, las ceremonias grandiosas y los rituales idolátricos, chocaban con la miseria de aquellos a quienes había dejado atrás. Cada paso lo acercaba a la confrontación que marcaría el futuro de su nación. Sabía que sus palabras tendrían el peso de la libertad o la condena. A medida que se acercaba, una sombra oscura se apoderó de su ser. En cada rostro que encontraba, desde el más pobre hasta el más poderoso, la duda se incrustaba profundamente. Se preguntaba si podía atravesar las puertas del palacio, enfrentarse al faraón y las bestias que adoraban, sin titubear. El eco de la voz divina en la montaña le decía que no estaba solo, que había una fuerza en él que desbordaba lo humano. Pero, era suficiente, finalmente, llegó a las puertas de la ciudad. Con cada latido, su determinación renovada palpitaba en la oscuridad, como una antorcha encendida. Ante él se extendía la majestuosa arquitectura, los templos, los gigantescos ídolos de piedra. Al entrar, las luces parpadeaban en las sombras, como advertencias de un tiempo que ya había tomado forma en la historia. El aire estaba impregnado de sacrificios, de adoraciones que flotaban en la atmósfera, mientras su espíritu ardía con una sola misión, libertad. Así, mientras cruzaba el umbral del palacio, un nuevo misterio se tejía en el hilo del destino. El faraón, un hombre ungido con el poder divino de los dioses de Egipto, se presentaba ante él como un gigante implacable. Voto de silencio, impenetrable. Moisés sabía que enfrentar a tales deidades humanas sería su mayor reto. ¿Cómo podría esperar que el faraón, hijo de un dios, escuchara la voz pesada de un simple hebreo? Sin embargo, en el fondo de su ser, una certeza comenzó a florecer. En el duelo entre la tierra y el cielo, tal vez la verdadera batalla no solo fuera entre hombres, sino entre la fe y la opresión. Entonces, una revelación emergió con fuerza en su corazón: si la fe podía mover montañas, también podría transformar corazones de piedra. Así, con un último susurro de oración, se adentró en el palacio. A su lado, el futuro de su pueblo aguardaba con ansiedad. ¿Sería este el inicio de un cambio o el preludio de una ruina aún mayor? La respuesta reposaba en los cielos, aguardando su revelación. Moisés avanzó, sus pasos resonando en el mármol pulido del palacio. Las paredes, adornadas con imágenes gloriosas de los dioses de Egipto, parecían observarlo con desdén. Cada figura, con sus ojos de piedra, representaba una realidad a la que había sido enseñado a temer. No eran meras estatuas, eran supuestos guardianes del orden, los artífices del poder del faraón. Sin embargo, en su interior, una llama de desafío empezó a arder. El eco de las promesas de liberación reverberaba en su mente, trayendo consigo visiones del pueblo que había sufrido en silencio, atrapado en la red de la opresión. ¿Quién soy yo para confrontar a uno que se dice Dios?, musitó en voz baja, el dilema apretando su pecho.
Pero en lugar de permitir que el miedo lo consumiera, recordó la voz que lo había llamado desde la zarza ardiente. Un poder mayor que cualquier ídolo lo había elegido, y esa elección llevaba consigo la necesidad de actuar. Al llegar a la sala del trono, se encontró ante el faraón, cuyo rostro era un lienzo de confianza impenetrable. La majestuosidad del monarca nunca había sido tan palpable, su riqueza brillaba como el oro mismo. Ríos de incienso se elevaban en la habitación, pero en el estudio de los ojos del faraón, solo encontró frialdad. Moisés se plantó firme, a pesar de lo diminuto que se sentía ante tal figura. Faraón, rey de Egipto, inició, su voz firme, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti con un mandamiento, su pueblo debe ser liberado. El tiempo de la opresión ha llegado a su fin. La declaración resonó en la sala, como un trueno de una tormenta inminente. Un silencio denso colmó el aire mientras el faraón observaba con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Acaso eres tú el portador de una voluntad que desata la discordia entre mis dominios? No conozco a tu Dios, y tampoco le otorgaré la libertad a esos esclavos. La desdicha del rechazo ostentó un vigor renovado en Moisés. La negación del faraón lo golpeó como una ola, pero no le robó su propósito. Si sigues resistiendo, habrá consecuencias, dijo Moisés, sintiendo la gravedad de las palabras que pronunciaba. En su corazón, despertó una certeza irrefutable, no se trataba solo de una petición, sino de un reto contra los fundamentos mismos de la tiranía. Con esa afirmación, el recuerdo de la voz de Dios resonó en su mente y con cada eco, sus venas parecían arder de nuevo. Moisés recordó las plagas que había visto en visiones, castigos que se desatarían sobre la tierra de Egipto por la soberbia de su faraón. En el dolor de su pueblo, se escondía el poder divino que transformaría esa historia de opresión en un relato de redención. Moisés necesitaba comprendiera la profundidad de su misión. No se trataba únicamente de liberar a un pueblo, sino de confrontar la arrogancia de los dioses de Egipto, una lucha cuyo resultado definiría el destino de su linaje y del mundo entero. Mientras se retiraba del palacio, la incertidumbre lo envolvía como una tormenta oscura. Sabía que debía regresar a su pueblo con esta revelación, compartirles la palabra divina. Sin embargo, en la distancia, una sombra se cernía sobre su corazón. Las palabras del faraón reverberaban aún en su mente, y con cada paso que daba hacia su hogar, un sabroso héroe y un medroso perdedor peleaban por ser el que definiría su historia. Si el faraón se niega a escuchar, ¿qué sucederá con aquellos que están sufriendo?, pensó. El temor a que la historia se repitiera más allá de su espacio se iba haciendo realidad. El camino hacia la liberación era incierto, y en su mente la pregunta seguía presente: ¿se me otorgará la fe para seguir adelante, incluso si las puertas del poder se cierran en mi cara? Así Moisés partió, llevando en su corazón el peso de un destino que aún no estaba completamente revelado. La voz de Dios aún retumbaba en sus oídos y, entre las sombras del desierto, el futuro de su pueblo aguardaba, temeroso y esperanzado. ¿Sería su viaje un camino hacia la salvación, o se convertiría en un ciclo de sufrimiento eterno? El juicio de Yahvé sobre los dioses de Egipto comenzaba a formar su neblina, pero el desenlace seguía siendo un misterio, con la fe como su único escudo en la batalla que por venir. Moisés caminó con determinación hacia el campamento hebreo, su mente una tormenta de pensamientos. Las palabras del faraón resonaban como ecos de una condena, pero la promesa que había recibido en el monte ardiente le otorgaba una luz en medio de la penumbra. Ve a mi pueblo, y dile que el tiempo de su sufrimiento ha llegado a su fin. Recordaba que le había ordenado la voz, como un mantra que anclaba su espíritu. Al llegar junto a su pueblo, el murmullo del dolor y la desesperación lo envolvió con más fuerza que los atardeceres del desierto. Las miradas cansadas de su gente lo seguían, llenas de anhelos y esperanzas marchitas. Moisés se detuvo, sintiendo el peso de su tarea. Sabía que debía comunicarles el mensaje del Altísimo, pero al mismo tiempo temía que su fe no estuviera a la altura de la tarea que se avecinaba. Hermanos. Pueblo mío, exclamó,
tratando de captar su atención. Los rostros se volvieron hacia él, expresando un destello de esperanza, como si clamasen por su salvación mediante la llegada de su representante. El Dios de nuestros ancestros me ha enviado. Él ha visto nuestro sufrimiento y ha declarado, les liberaré de la opresión de Egipto. Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de incredulidad y expectativa. Un anciano, con arrugas que contaban historias de generaciones de esclavitud, dio un paso adelante. ¿Y cómo escapar podemos de la mano poderosa de Faraón? ¿Qué medios tenemos para desatar el yugo que nos aprieta? Moisés sintió que el desafío del anciano era más que un cuestionamiento, era un grito del alma de su pueblo. Nuestra liberación no vendrá de nuestras fuerzas, ni de nuestra astucia. Vendrá del poder del Dios que nos eligió, aseguró Moisés, entrelazando su mirada con la del anciano como un intento de transmitir confianza. Pero el anciano permaneció con dudas, como una piedra inamovible ante el torrente de esperanza. La multitud comenzó a murmurar, y la fe de los hebreos parecía tambalear en la delgada cuerda de la incredulidad. ¿Y qué sucederá si el faraón se niega nuevamente? ¿Qué pruebas nos brindará nuestro Dios?, preguntó una voz desde el fondo. El tumulto creció a medida que sus corazones se debatían entre la esperanza y el escepticismo. Moisés, sintiendo el desafío creciente, levantó su mano para silenciar los murmullos. Escuchen, he visto el poder de Dios. Él ha prometido señales y maravillas que perturbarán la tierra de Egipto. Serán plagas que darán constancia de su inmenso poder. No debemos ceder al temor. Es un tiempo de fe, un tiempo para reconocer el dominio del Señor sobre todos los dioses de Egipto. El pueblo se agitó, contemplando la magnitud de sus palabras. El eco de su breve historia de liberación parecía disiparse en la vastedad de generaciones perdidas. ¿Serían suficientes las palabras de un hombre para desafiar el dominio de un rey? Mientras la multitud se dispersaba, cada corazón latía con preocupaciones y añoranzas. ¿Cómo responderían los egipcios, los guardianes de las tradiciones y dioses que habían sometido a su pueblo? Moisés, aunque convencido de su misión, no podía evitar sentir que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, mientras las estrellas titilaban desde lo alto, Moisés se retiró a un rincón apartado, buscando en la soledad el consuelo que la multitud no podía ofrecer. Fue entonces cuando, en la quietud del desierto, la voz de Dios resonó nuevamente en su interior. Te daré la señal que debe abrir los corazones de mi pueblo. Un milagro que les recordará que soy Yahvé, el que siempre debería ser temido y reverenciado. Las palabras flotaban en el aire como una brisa fresca en el ardor de su misión. En su mente, imágenes se formaron. La vara que se convertiría en serpiente, las aguas que se torcerían y los cielos que mandarían lluvias de plagas. Pero también se vio atrapado en la fragilidad del miedo. ¿Serían suficientes estas señales para tocar los corazones endurecidos de su pueblo y abrir las puertas de Egipto? A la mañana siguiente, Moisés despertó con una creciente resolución en su pecho, aunque la sombra de la incertidumbre se mantenía sobre él. La niebla del misterio envolvía su camino, y mientras meditaba en las revelaciones de aquella noche, entendió que cada acción que tomara tendría un profundo efecto no solo en su vida, sino en el destino de generaciones venideras. Y si esos signos eran simplemente el inicio de un conflicto que sería más feroz de lo que imaginaba, con ese dilema palpitante en su mente, comenzó a dirigirse hacia el palacio de Egipto una vez más, preparado para enfrentar tanto la grandeza del faraón como los temores de su pueblo. La historia todavía esperaba ser escrita, y cada paso parecía acercarlos al juicio de Yahvé sobre los dioses que habían restado su esperanza durante siglos. Con la luz del alba despertando sobre el desierto, Moisés se acercó al palacio de Egipto, sus pies tocando la tierra con un propósito renovado. A medida que se acercaba, el bullicio del pueblo egipcio se tornaba más audible, el sonido del trabajo en el palacio reverberando en el aire. La opulencia de la corte contrastaba vívidamente con la miseria de su propia gente.
Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor de guerra contra la injusticia que había presenciado durante años. Al llegar ante las puertas del faraón, se detuvo un instante para contemplar su tarea. Una vez más, liberal de un llamado divino, comenzó a recordar las instrucciones que había recibido: ve a él y dile que su corazón se endurecerá, pero no temeré. Es en su negativa donde mi poder se revelará. Las guardias lo miraron con desdén, como si la mera presencia de un hebreo en el palacio fuese una ofensa. Moisés se sintió pequeño ante ese majestuoso lugar, pero entonces recordó la promesa del Altísimo, y una llama de coraje brotó desde su interior. Soy Moisés, el mensajero de Dios, y debo hablar con el faraón. Su voz era firme, resonante, y aunque los guardias dudaron y murmuraron, eventualmente lo condujeron al trono. El faraón, con su corona de oro brillante y sus ojos afilados como dagas, lo observó desde su elevada posición. ¿Qué es lo que buscas, hebreo? ¿Es tu osadía un regalo de tu Dios, o es la desesperación de un pueblo derrotado la que te ha traído ante mí? La arrogancia en su voz era palpable, y Moisés sintió las palabras del Altísimo retumbando en su mente: yo vengo en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Su orden es claro: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, declaró Moisés, su voz un eco en la sala repleta de opulencia. La risa del faraón resonó en las paredes ricamente decoradas. ¿Acaso yo debo someterme a los deseos de un Dios que no reconozco? ¿Declaras que tu Dios posee poder sobre mí? Los capataces que me sirven son más que capaces para mantener a tu raza en la penuria y la labor que les pertenece. Podrías hablar de liberación, pero aquí, en esta tierra, el único Dios que cuenta es el poder de Egipto. El corazón de Moisés se hundió, pero lejos de sucumbir al desánimo, recordó las palabras de Dios. Las señales de su poder se manifestarán, oh faraón. No se trata solo de mis palabras, sino de lo que vendrá si rehúsas dejar a mi pueblo en paz. Tu corazón será endurecido, pero será en esa dureza donde yo mostraré quién es el verdadero Señor. El faraón, aun con una mirada desdeñosa, hizo un gesto a sus consejeros. Estás hablando de sombras y espectros. Ninguna plaga, ni ninguna promesa de liberación puede quebrantar mi reino. Egipto ha sido el chef en la mesa del mundo por generaciones. ¿Qué es un hebreo comparado con el grande faraón? Moisés sintió la desesperación casi tomar forma, como si el aire se volviera denso a su alrededor. Apreté los puños y, mirando hacia la elevada figura del faraón, se atrevió a desafiarlo. Los dioses falsos de Egipto caerán ante el poder del Dios vivo. Estoy aquí porque él prometió que algo grandioso acontecerá. Habrá plagas que reclamarán tu orgullo y tu obstinación, y durante el camino, los corazones de mi pueblo experimentarán la fuerza de su nombre. Mientras esas palabras llegaban a los oídos del faraón, un brillo de ira se encendió en sus ojos. No tienes poder aquí, hebreo. Guarda tus amenazas para tus iguales. Este palacio está para la obediencia y el respeto, no para los insensatos que creen en nuevas promesas. Moisés se volvió para abandonar la sala, pero no sin antes sentir que una sombra de revelación se deslizaba entre él y el faraón. No dudo de que habrás de ver la gloria del Altísimo, no hoy, no mañana, pero vendrá un día, y será con una fuerza que no habrás imaginado. Fuera del palacio, el aire de tensión se podía cortar con un cuchillo. Moisés caminó con el peso del desafío aún presente en su corazón. Era un vacío inquietante que le decía que el futuro se avecinaba tenebroso y sublime al mismo tiempo. Con cada paso, la duda se instalaba: ¿sería suficiente la resistencia de su pueblo cuando la opresión se intensificara? Y mientras reflexionaba sobre la dureza del faraón y su propio pueblo, el viento sopló sobre el desierto, trayendo consigo una extraña sensación, como si la creación misma profetizara la tormenta que se avecinaba. ¿Sus palabras serían lo suficientemente poderosas para desafiar a un rey y cambiar el destino de su pueblo? ¿O su misión se desvanecería ante el poder de la tiranía? A medida que el sol comenzaba a caer, Moisés sintió que el tiempo y el destino se entrelazaban en un hilo delgado, y que solo el tiempo revelaría la magnitud de la lucha que ya había comenzado.
La dualidad de la fe y la duda lo envolvía, y con cada paso hacia su gente, una revelación oscura y profunda se gestaba en los rincones de su alma. La batalla entre Yahvé y los dioses de Egipto iba a desencadenar un drama que resonaría a través de los siglos, y las primeras notas de su historia apenas sonaban en el horizonte. Moisés regresó al campamento con el corazón agitado, aún resonando con el eco de su encuentro con el faraón. A su alrededor, el aire estaba impregnado de polvo y desesperanza, sentimientos que asediaban a su gente como un enemigo invisible. Sus pensamientos giraban, una tormenta de dudas y convicciones, mientras se acercaba a los hebreos que se afanaban en su labor diaria, bajo el peso de una opresión que parecía interminable, se detuvo frente a ellos. Su presencia fue un faro de luz en medio de la penumbra. Hermanos, comenzó, su voz temblando pero firme, he hablado con el faraón y he traído un mensaje de Yahvé. Él ha oído nuestras quejas y, a través de mí, nos ofrecerá liberación. Algunos rostros se iluminaron con la chispa de la esperanza, pero otros se ocultaron tras velo de desconfianza. ¿Cómo confiamos en un Dios que nos ha dejado sufrir tanto?, cuestionó uno de los ancianos con voz quebrada, el peso de los años de esclavitud en su ser. ¿Dónde estaba él cuando nos martillaban cruelmente bajo el yugo de Egipto? Las palabras de aquel hombre penetraron en el alma de Moisés como dardos ardiendo. El lamento resonante de su pueblo, el dolor acumulado a través de generaciones, forzaba una lucha interna en su pecho. Él nos ha llamado, y a través de su poder, haremos frente al faraón. Las plagas vendrán, y con cada una, se manifestará el juicio de Dios sobre Egipto, respondió, buscando aliento en sus propias palabras. Sin embargo, la duda continuaba danzando en sus corazones como sombras en la penumbra. ¿Y si el faraón se niega aún más?, susurró una mujer, sus ojos reflejando la angustia de muchos. Si el poder de su Dios es verdadero, ¿por qué hemos sufrido tanto tiempo? La tensión en el aire tangible se transformó en un clamor colectivo. Sus preocupaciones resonaban en ecos de desesperanza, y el canto de la opresión acallaba el aliento de la fe. Moisés sintió el peso del desafío, no solo ante el faraón, sino también ante su propia gente que miraba con desconfianza, esperando que él les guiara hacia un futuro incierto. No temo al faraón y su reina. Mi preocupación es que puedan seguir a Yahvé en la senda de la fe. Si él ha prometido liberación, debemos creer en su poder. Yo mismo he dudado, pero ante cada plaga que se desatará, los dioses falsos de Egipto serán demostrados como ineficaces. El cielo mismo lo avalará. Así dice el Señor, exclamó Moisés, su voz elevada en una fervorosa súplica. El anciano, aunque aún sumido en la sombra de la desconfianza, se acercó a él. Si crees tanto, entonces demuéstranos. Haz una señal de su poder, algo que nos haga ver que nuestro destino está en manos de un Dios verdadero. Otros comenzaron a murmurar en la misma dirección, los corazones empezando a levantarse del suelo donde parecían haberse instalado. Moisés se sintió golpeado por su súplica, una súplica que retumbaba como un alarido en su conciencia. Hoy, y en este mismo lugar, seré testigo de la intervención divina, anunció, decidido, aunque la tentación de huir también danzaba en su mente. El momento se aproximaba, la encrucijada de la duda y la fe, la frontera entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Con este pensamiento, Moisés se dirigió a la ribera del Nilo, guiado por la brisa que parecía susurrar secretos antiguos. El sol se ocultaba, sus últimos rayos iluminando el agua, tornándola en carmesí, una mezcla inquietante que anunciaba la llegada de lo desconocido. Yahvé, escucha mi clamor, muéstrale a mi pueblo tu presencia, murmuró Moisés, el gozo y el terror entrelazándose en su pecho, mientras las aguas del Nilo reflejaban el crepúsculo. Una sensación de calma y turbulencia envolvió el paisaje, como si la creación misma respirara esperando el siguiente acto. Una pregunta pesada se asentó en su mente: ¿sería la manifestación de Yahvé suficiente para transformar el corazón de su pueblo, para guiarlo hacia la esperanza, o se arruinaría ante el peso de su propia incredulidad? Y en ese instante de reflexión, Moisés sintió que el universo se
alineaba los eventos gravitando hacia un solo punto, un juicio sagrado estaba en camino, una respuesta inminente iba a desafiar no solo a Egipto, sino también la fe de su propio pueblo. La historia apenas comenzaba a revelarse, y con cada latido de su corazón, la certeza de que algo monumental se estaba gestando era innegable, augurándolo todo o nada. Las horas pasaron, y la noche se desplegó como un manto estrellado sobre Egipto. El murmullante viento traía consigo el olor a tierra húmeda y el eco distante de las risas de los egipcios, ajenos a la tormenta que se gestaba en los corazones de los hebreos. Moisés, de pie junto a la ribera del Nilo, sentía la presión del destino por venir. Las aguas ante él, antes sagradas y llenas de vida, se volvían ahora un escenario para el juicio de su Dios. Al levantar la vista hacia el cielo, un destello de luz atravesó las nubes, como un ardiente guiño de esperanza. Yahvé, clamó con fervor añadido, manifiéstete entre nosotros, que tu pueblo pueda ver tu gloria y creer. Sus palabras flotaron en el aire en un susurro orante, invocando la presencia divina. De pronto, el agua del Nilo comenzó a agitarse, como si una mano invisible estuviera jugando con ella. La superficie se tumultuó, una danza de ondas se formó, y el río, antes sereno, pareció cobrar vida en un movimiento resplandeciente. Los hebreos que observaban desde la distancia sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Se acercaron cautelosamente, vislumbrando el brillo peculiar que emanaba del agua mientras el ambiente vibraba con un poder desconocido. Moisés, asombrado, extendió su bastón hacia el Nilo, y a medida que lo hizo, las aguas se separaron en un acto glorioso. «Mira», exclamó, su voz resonando por encima del murmullo del pueblo. «Esto es el poder de Yahvé, el Dios que ha oído nuestras lágrimas y nuestras súplicas». A medida que el milagro se desplegaba ante ellos, la incertidumbre se desvanecía, transformándose en una fe titubeante. Pero en el fondo de su corazón, Moisés se preocupaba. Las preguntas surgían en su mente como sombras acechantes. ¿Sería suficiente este milagro para romper las cadenas de incredulidad que mantenían prisionero a su pueblo? ¿Podría realmente el Dios del cielo y la tierra cambiar los corazones endurecidos por años de sufrimiento? Mientras el agua continuaba brillando y reluciendo como auroras danzantes, una voz interna resonó en su ser. Esto es solo el comienzo. Tus hermanos verán, pero necesitarán más que esto. La memoria de su dolor es profunda y la fe, frágil. Consciente de las dudas que aún tejían un velo oscuro sobre su comunidad, Moisés se sintió impulsado a llevar a cabo el siguiente paso, de arrodillarse y clamar a Dios nuevamente por la fortaleza que su pueblo requeriría en los días venideros. Mientras tanto, en las sombras de Egipto, el faraón recibió noticias de la extraña manifestación en el Nilo. Su risa resonó a través de los palacios, despectiva y llena de arrogancia. ¿Piensan que un truco mágico de un antiguo dios atraerá a mi pueblo? Les mostraré la verdad y haré que se arrodillen ante mis poderosos dioses. El contraste entre el entusiasmo esperanzador de Moisés y la burla del faraón se sentía como un tenso tirante en el hilo de la historia. La incertidumbre que ocupaba el corazón de Moisés continuaba acechando su determinación. No solo se trata de los hebreos, reflexionó, sino de luchar por el reconocimiento del verdadero Dios entre todas las naciones. La batalla apenas comenzaba, y la revelación de su poder sería tanto un juicio como un testimonio. De regreso entre su gente, los ojos de Moisés se encontraron con los de los ancianos, quienes comenzaban a entender que la liberación no sería fácil, que habría más pruebas por venir. Y así, las aguas brillantes simbolizaban no solo la liberación inminente, sino también un futuro incierto para quienes se atrevían a creer. En este nuevo amanecer, reflexionó Moisés en voz baja, la fe debe florecer entre las dudas y la verdad desmantelar las mentiras de Egipto. No solo debemos alejarnos de la esclavitud, sino aprender a confiar en el Dios que nos guía. Y mientras pensaba en lo que se avecinaba, como un susurro en la brisa, una revelación atravesó su mente. No sería únicamente la liberación física lo que definiera su historia, sino la transformación interna que tendría que sostenerse contra la
Adversidad, un cambio que resonaría a través de las generaciones. ¿Tendrían la fortaleza para caminar en fe hacia la tierra prometida o se rendirían ante la opresión que les habían inculcado? Esa duda pesaba sobre él, dejando claro que el verdadero juicio no solo recaería sobre Egipto, sino también sobre el corazón de su propio pueblo. El amanecer asomó lentamente, tiñendo el horizonte de cálidos tonos anaranjados y dorados, como si la propia creación se preparara para un nuevo acto. Los hebreos, cautelosos y llenos de esperanza, se agruparon alrededor de Moisés, cuyas manos aún temblaban por la profundidad de la experiencia vivida. La mirada fija en el Nilo, donde las aguas se habían retirado, un camino seco y polvoriento se alzaba ante ellos, un sendero a la libertad, pero también un camino lleno de inseguridades. Moisés, dijo uno de los ancianos, con una voz que vibraba con la mezcla de temor y reverencia, ¿qué haremos ahora? Las aguas se han apartado, pero sabemos que el faraón y sus hombres no se detendrán ante este espectáculo. Harán todo lo que esté en sus manos para mantenernos en la esclavitud. Consciente de la incertidumbre que lo rodeaba, Moisés recordó las palabras de Yahvé. Él nos ha llamado a ser un pueblo de esperanza. Pero esa esperanza debe ir acompañada de fe. Nuestro viaje no solo será físico, sino también espiritual. Debemos confiar en su poder. Cada palabra era un aliento de ánimo que intentaba soplar vida en el corazón adormecido de su gente. Sin embargo, la sombra del faraón se cernía sobre ellos. Desde su palacio, en lo alto de la ciudad, el faraón observó el Nilo con arrogancia. Que vengan mis magos y sabios, ordenó. Necesitamos mostrar al pueblo hebreo que su Dios no es más poderoso que los nuestros. Haré que se lamenten y sus corazones se enfrenten a la desesperación. Mientras los hechiceros se reunían, invocando las fuerzas de sus divinidades, las palabras de Moisés reverberaban en el corazón de los hebreos. Recordemos lo que somos. Someterse a la opresión es olvidar quiénes somos en el fuego de la dificultad. Nuestros padres resistieron y ahora nosotros debemos hacer lo mismo. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la tensión palpable entre los dos mundos. Delante del Nilo, las primeras pruebas estaban a punto de comenzar. El enfrentamiento entre el poder de Yahvé y la soberbia del faraón pronto se desataría. A medida que los hebreos avanzaban, un joven se adelantó entre ellos, sus ojos brillando con una fervorosa determinación. ¿Qué veremos en el camino, Moisés? ¿Qué alabanzas se levantarán? Si esta es la mano de Dios, entonces ¿cómo nos sostendremos ante los ataques que vendrán? Moisés sintió un profundo eco de su propia angustia en la voz del joven. La verdadera prueba no será solo ver el poder de Dios en el Nilo, respondió. Será sostenernos firmes cuando los desafíos se intensifiquen y nuestras creencias sean puestas a prueba. En el fondo de cada corazón, una lucha se lleva a cabo, una batalla entre lo conocido y lo desconocido. Los rumores de lo que sucedía en la ribera del Nilo llegaron al faraón. ¿Qué es esto?, exclamó en un arrebato de ira. Que se llene el aire con el clamor de nuestros dioses. Que el Nilo sea solo agua, y que lo hebreo se vuelva polvo en el viento. Entonces, tras un gesto de su mano, los magos iniciaron sus rituales, intentando desafiar el poder de Yahvé con su propia magia, y así comenzó el duelo de los dioses, donde la creación entera aguardaba silenciosa. Moisés, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, se preguntaba si la fe que había comenzado a despertar se mantendría intacta frente al abrumador resplandor de lo sobrenatural de Egipto. Mientras observaba el horizonte, un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Cuán pronto se desvanecerá la esperanza cuando la verdad sea desafiada por la oscuridad de esta tierra?, se preguntó. Mientras las llamas de la mágica batalla comenzaban a encenderse, una revelación lo asaltó. Este no sería el fin, sino el inicio del verdadero juicio. Un juego cósmico entre el pueblo de Dios y aquellos que se habían erigido como sus opresores. Es el corazón de la humanidad lo que dictará el resultado, supo. No solo se enfrentaría a las tinieblas de Egipto, sino también a las sombras que acechaban en la fe de su propio pueblo. ¿Cómo podría un pueblo tan quebrantado sostenerse en la luz?
¿Qué ahora se les ofrecía? El viento soplaba con una intensidad creciente, mientras Moisés miraba a su alrededor y detectaba el miedo latente en los rostros de su gente. La gran masa de hebreos permanecía en un semi-estado de trance, cautivados por la potente lucha que se estaba gestando. Ignoraban las artimañas de los magos egipcios, quienes, sumidos en una danza hipnótica de rituales y conjuraciones, prometían desvanecer la fe en el Dios de sus antepasados. Los hechiceros comenzaron a invocar a sus deidades con movimientos elegantes y voces profundas que reverberaban por eones en la vasta historia de Egipto. Que las aguas regresen, que la tierra tiemble, proclamaron los magos, sus manos elevándose en un clamor dirigido hacia las fuerzas ocultas del universo. Al poco tiempo, las aguas del Nilo comenzaron a burbujear, asustando al pueblo hebreo. Moisés escuchó las palabras intoxicadas de los conjuradores, y en su corazón una nueva pregunta surgió: ¿era posible que la esperanza de su pueblo se extinguiera tan rápidamente? Miró hacia el cielo desenfrenado, oscilando entre la incertidumbre y la fe. ¿Es este el fin de nuestro viaje?, musitó para sí mismo, mientras la parafernalia del faraón parecía invadir los aires con una neblina opresora. En ese instante, como si el propio cielo hubiera decidido contestar sus dudas, una voz tranquila y profunda resonó en su interior. Ahora es el tiempo de actuar. Mis manos están sobre ti, Moisés. Levanta tu báculo y confía en la promesa que te he hecho. Recordando la misericordia y el poder de Yahvé, Moisés sintió una oleada de valor invadirlo. Sin dudarlo, alzó el báculo y con voz firme proclamó: en el nombre de Yahvé, Dios de nuestros antepasados, te desafío, Faraón. No seremos sometidos a tu opresión eterna, suelta a mi pueblo y conoce la verdad. Los hechiceros, sorprendidos por la osadía de Moisés, empezaron a murmurar entre ellos. Sin embargo, la confianza de Moisés iba en aumento. Se dio cuenta de que su desafío representaba algo más grande, un llamado a todo el pueblo hebreo para que despertaran de su letargo y recordaran quiénes eran realmente. Hijos de Israel, clamó Moisés, su voz resonando con una autoridad que provocó un súbito silencio. Debemos decidir, no permitiremos que el miedo nos paralice. Las aguas se han detenido y el camino hacia la libertad se ha abierto, pero debemos caminar juntos, con fe en el poder de Yahvé. No estamos solos en esto. Fue entonces cuando la sombra del faraón se proyectó en el campo de batalla, y una tormenta se desató en el aire. Los magos, viendo que sus invocaciones no habían tenido el efecto deseado, intentaron aumentar la intensidad de sus rituales. Regresen las aguas. Que las llamas de nuestro poder sean la respuesta al hebreo, gritaron, con desespero mezclado con arrogancia. El conflicto espiritual se intensificó, transformándose en un espectáculo de luz y oscuridad. Las primeras chispas del juicio de Yahvé comenzaban a tomar forma en la aurora de la creación misma. Pero más allá de la lucha de dioses, el verdadero duelo se libraba en el corazón de cada individuo presente, una lucha de fe, duda y destino. Moisés sintió el inaudible clamor de su pueblo resonar en su pecho, y comprendió que su misión era mucho más que un simple rescate físico, era una llamada a la restauración y al renacer espiritual. Cerró los ojos, confiando en que todo lo que había aprendido y experimentado hasta ese momento lo guiaba hacia lo que estaba por venir. Con un paso firme, levantó el báculo hacia el cielo y clamó nuevamente: Yahvé, manifiesta tu poder. El aire se tensó en una quietud profunda, como si el universo contuviera la respiración ante el desenlace inminente, mientras las aguas del Nilo comenzaban a moverse nuevamente, esta vez en respuesta a la oración de Moisés y no a los encantamientos de los egipcios. Una pregunta surgió en su mente: ¿el fervor de la fe será suficiente para resistir la corrupción del miedo y la desesperanza que acechan? La verdadera batalla apenas comenzaba y la identidad de su pueblo se definía en cada decisión. ¿Prevalecerían en su búsqueda de libertad, o permitirían que la oscuridad se impusiera sobre la luz que emergía entre ellos? El viento sopló con fuerza, trayendo consigo un sentimiento de anticipación electrizante que invadía cada rincón del campamento hebreo.
Con cada latido de su corazón, Moisés se acercaba a la orilla del Nilo, donde el futuro y la salvación se entrelazaban como las aguas turbulentas que se agitaban ante él. El aliento de sus hermanos resonaba a su alrededor, la fe y la duda se entrelazaban en un baile desesperado, mientras la tensión se palpaba en el aire. Es hora de que Yahvé muestre su poder, murmuró Moisés, con un fervor renovado. Alzó su báculo hacia el cielo, el símbolo del llamado divino que lo había conducido a este momento. Adivina, oh Nilo, que vas a ser parte de nuestra historia. En nombre del Dios de Israel, manifiéstese tu poder. A medida que sus palabras se desvanecían, una luz brillante comenzó a danzar sobre la superficie del agua, como si las estrellas mismas hubieran descendido a la tierra. Un murmullo de asombro brotó del grupo que lo rodeaba. Las aguas del Nilo comenzaron a agitarse violentamente, un flujo que desobedecía las leyes de la naturaleza, mientras una ola de energía desgarradora enviaba escalofríos por las espinas de todos los que presenciaban el milagro. Moisés sintió que su alma se llenaba de confianza y energía, impulsado por la convicción de que Yahvé estaba a punto de actuar de manera poderosa. Di, oh Nilo, no te vuelvas a oscurecer. Las corrientes de libertad fluirán a través de tus venas, gritó con voz resonante, impregnada de una fuerza sobrenatural. Un brillante resplandor iluminó el entorno, y al instante, el agua se separó en dos, creando un camino seco y marino tan vasto como la libertad buscada por su pueblo. Moisés dio el primer paso, y luego sus hermanos lo siguieron, sus corazones latiendo con ansiedad y esperanza renovadas. Sigue, exclamó, guiando a los israelitas a través del lecho del río, mientras la grandiosidad del milagro resonaba en el aire como una sinfonía celestial. Mientras atravesaban el Nilo, Moisés recordó las palabras de Dios en la montaña, palabras que hablaban de una promesa de liberación, y sentía que esas promesas cobraban vida ante sus ojos. Pero, mientras el pueblo cruzaba, un estruendo comenzó a sonar en la distancia. El faraón, al enterarse de que los hebreos estaban en medio de una travesía así, reunió a sus soldados y lanzó su poder a la acción. «No permitiré que se escapen», gritó, su voz resonando con furia y orgullo desmedido. Los magos comenzaron a invocar sus conjuros, buscando frenéticamente revertir lo que sucedía. «Es ahora cuando la verdadera batalla comienza», pensó Moisés, al darse cuenta de que la fe de su pueblo estaba en juego y que el camino hacia la libertad no estaba exento de un combate espiritual. Al llegar a la otra orilla, se dio la vuelta y levantó nuevamente su báculo. Con determinación férrea, se enfrentó a la marea de soldados egipcios que se acercaban rápidamente. El poder de Yahvé se manifiesta, su brazo no se quebrará ante la opresión, resonó en el aire, mientras las aguas, al clamar su nombre, caían de nuevo, envolviendo al ejército del faraón en su ira. Un grito desgarrador emergió entre los soldados egipcios mientras la magnificencia del juicio de Dios se desplegaba ante sus ojos. Las aguas consumían a quienes habían decidido desafiar al Altísimo, y en medio de la tormenta, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, una paz se posó sobre el corazón de Moisés. La lucha no solo había sido por la libertad material de su pueblo, sino por la transformación interna, un despertar a una fe vibrante que reconocía el verdadero poder detrás de toda la creación. Mientras los ecos del estruendo se desvanecían y una quietud envolvía la escena, los hebreos comenzaron a alzar sus voces en alabanza, un cántico de gratitud y reconocimiento al Dios que había intervenido en su historia. Era un nuevo amanecer, marcado no solo por la liberación física, sino por el surgimiento de una fe que nunca volvería a ser quebrantada. Moisés se puso de pie, mirando a su pueblo e imaginando la tierra prometida que por fin se dibujaba en el horizonte. Él es Yahvé, el que nos guía a toda verdad, proclamó, y mientras el sol se alzaba con fuerza, las palabras resonaron en cada corazón. La memoria de las sombras quedaría atrás, y al entrar en un nuevo capítulo de sus vidas, sabrían que el juicio de Dios había sido tanto una liberación como un llamado a la fe eterna. De hoy en adelante, recordaremos que la fe nunca es en vano, en cada tormenta, en cada desafío, Yahvé es siempre un refugio seguro,
dijo Moisés, y en su voz reposaba una verdad profunda y transformadora. El verdadero juicio no es solo sobre la liberación de las cadenas físicas, sino sobre el renacimiento de la esperanza en los corazones de quienes creen. Era un nuevo día, el canto de su libertad se alzaba hacia el cielo. La historia estaba reescrita, y mientras el eco de su victoria resonaba en el horizonte, se consolidaba una frase que perduraría entre ellos: creer es el primer paso hacia la redención.